a investigar, por ejemplo, que ya se está haciendo, ¿no?, en algunos lugares del mundo, cómo hace ese molusco que se pega a la roca ahí abajo del mar y no se suelta más. O sea, la vida tiene ya diseñada, ¿sí?, a través de toda su evolución, muchas cositas que nosotros podríamos ir a aprender en vez de desarrollar lo sintético, un montón de otras líneas de pensamiento que no están siendo tan acordes con lo que uno intenta hacer ahora para empezar realmente a ser uno con la vida, dejar de sentirse separado. Porque en esa separación hacemos mucho daño a nosotros y al entorno. Fíjense, por ejemplo, que para la naturaleza no existe la basura, no hay desechos, ¿sí? Las heces de un animal es el alimento del otro, ¿sí? El subproducto de cierto metabolismo de lo que sea dentro del cuerpo no es así, pero no lo aprovechamos a esa información, no nos acompasamos en ese sentido y el ser humano acaba haciendo basura que no se degrada, basura radioactiva, basura que el planeta no ha podido de alguna forma digerir, metabolizar y reutilizar, o le cuesta muchísimo, ¿sí? Entonces, leyendo un poquito Capra, aparecieron estos slides, son poquitos slides, y al último yo le quiero hacer una propuesta al grupo que estuvo acá, acompasándose estos días, enmarañándose, abrazándose, ¿sí? Porque este encuentro ha logrado ese propósito, que era uno de los propósitos del encuentro, ¿sí? Porque hablábamos de estos enjambres, mente en enjambre que decía Jorge, y estas son, la verdad, son redes de redes complejas que están actuando constantemente. Mi hígado es una red solidaria de células, ¿sí? Es una red solidaria de células entre ellas, solidario con un organismo mayor. Ellas, todo lo que producen lo ofrecen. Nosotros no somos capaces de hacer eso como humanos. Empezar a ver el comportamiento de una célula o un proceso metabólico y ver cómo opera la vida ahí. ¿Por qué no podemos nosotros imitar la vida y tenerla como maestra? Y esa es un poco la propuesta de hoy. Y la vida nos enseña un montón de cosas. Ella se la rebusca para que en las sucesivas generaciones, los organismos vivos al crecer y desarrollarse, muestran invariablemente las características de la especie. Hay una constancia de rasgos hereditarios, ¿sí? Vamos a empezar un poquito por ahí, porque la parte genética tiene también sus misterios. Esto es el resultado de una dinámica sumamente compleja donde participan numerosas redes metabólicas que aseguran la fidelidad de la replicación del ADN. Es realmente asombroso la capacidad que tiene la vida de escribirse a sí misma, manteniendo patrones y pautas, permaneciéndolas en el tiempo, porque sabe que les funcionan, ¿sí? Y son parte también de una organización muy mayor, ¿tá? Es parte de una autoorganización. Nosotros nos autoorganizamos con el cosmos todo, ¿sí? Con todo el universo, el holoverso, como quieran llamarlo. Perdón. Estas redes metabólicas y sus membranas acompañan al ADN en la división celular, asegurando esa estabilidad, porque no es solo el ADN. La célula se divide, o incluso están los gametos, y no solo entrega la carga genética con su información, sino todas esas redes metabólicas que lo acompañan, que hace que ese ADN se exprese de una forma u otra, ¿sí? Entonces, estas redes metabólicas son sumamente importantes y hasta quizás tan importantes o más que el ADN mismo, ¿tá? Sin embargo, fíjense lo que hace la naturaleza. Esto a mí me llamó muchísimo la atención. Se guarda una carta bajo la manga. Dice, también tiene mecanismos que generan activamente, o sea, a propósito, errores. ¿No es muy loco eso? ¿Sí? Relajando procesos de control en esa replicación. Estos niveles de mutación dependen tanto del organismo como de las condiciones en las que se encuentra, ¿sí? Este error, esta mutación, es lo que le permite a la vida, ¿sí?, ir adaptándose, ir generando los cambios necesarios para permanecer. Una acotación, yo no creo que sean errores, yo creo que es aprendizaje. Creo que está mal utilizada. Claro, capaz que lo explican, le cambiemos el término, ¿sí?
pongamos esta capacidad de mutabilidad, de no permanecer en cómo la está escribiendo hasta ese momento la cosa, ¿sí? Porque en realidad aprender es tirarse a la pileta. O sea, conocer es repetir lo que leíste, pero aprender es tirarse a la pileta. Yo creo que la vida lo que hace es eso. Que ahí está, ¿sabes qué? Ahí está la capacidad de evolución. Entonces es un error a propósito porque lo necesita. Entonces ya deja de ser error. Eso mismo. ¿Sí? Entonces, hay un equilibrio propio en cada ser vivo entre su estabilidad genética y mutabilidad. Y cada uno, ese porcentaje de mutabilidad, es de cada uno, es muy singular y depende de tu momento de vida, en qué lugar estás, qué te está pasando, qué estás sintiendo. ¿Sí? Eso va a variar según lo que sienta o piense la propia célula incluso. Un gen, por ejemplo, no actúa porque sí, necesita ser activado. Eso es algo también que yo por lo menos no conocía desde la facultad. ¿Sí? Entonces lo tienen que joder, tienen que decir, mira, necesitamos que vos aparezcas, te abras como gen y hagas lo que sepas hacer, lo que sabes hacer y lo entregues al todo, porque lo estamos necesitando en este momento. ¿Tá? Y son activados por una red epigenética. Una red epigenética que también incluye todas las redes metabólicas que tenemos dentro, todos los seres vivos, y también las que están por fuera de la piel, porque no se acaba la vida ahí, es un continuum. Recordémonos que vamos a empezar a entremezclarnos con la vida toda y no sentirnos separados. Los genes que codifican aminoácidos, o sea, que están activados, es nada más que el 2% aproximadamente. Todo el resto de los genes se quedan calladitos. Esta cosa también a mí me sorprende muchísimo. ¿Sí? No solo esto, fíjense también otra cosa que pasa. Todavía no. Volvamos entonces a la estabilidad genética y si cómo es posible. Porque la vida usa numerosos caminos y una suerte de redundancia funcional de itinerarios genéticos y metabólicos para hacerlo. Como que tiene un plan A, B, C, D, lo que ustedes quieran para lograr esa estabilidad. Y también se guarda ese as en la manga para reescribirse diferente, que es ese porcentaje de mutabilidad que depende de cada organismo. Logra esa estabilidad de desarrollo biológico, la flexibilidad, que es sumamente importante para adaptarse a los cambios, y esa adaptabilidad frente a cambios inesperados. Todo sistema complejo, mientras más complejo es, llega a mayor estabilidad. Esa complejidad es la que le da la estabilidad, porque esos son esa redundancia que utiliza para permanecer. ¿Sí? Todos esos planes que tiene en ese sentido. Y esta complejidad está dada por las relaciones entre sus componentes. La vida se sostiene gracias a una red que viene evolucionando y diversificándose por 3 millones de años sin romperse jamás. 3.000. Sí. 3.000 millones, perdón. Sí, me erró ahí. Ahora, esta red de la cual somos parte, viene de hace rato y escribiéndose y mutando y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y en este momento nos está pasando, solo que en un tiempo lento que uno a veces no lo percibe como una cuestión, no es un pum pum y aparece distinto algo al día siguiente. Se genera de a poco, se escribe, tiene momentos de que se hace un apurito ahí, después se frena, espera, ve, va haciendo todo ese juego, ¿sí? Muy misterioso, que depende de toda esa red epigenética sobre todo. Y nos corresponde a los seres humanos comportarnos de forma tal que no jodamos esa red. Porque es la red que nos sostiene, es la red que nos mantiene vivos. Entonces, tratemos de ver al planeta, al cosmos todo inclusive, como una gran red de redes, ¿sí? De distintas capas de redes que se incluyen unas sobre otras, y cómo uno en su operar debería cuidar eso, proteger eso, porque dependemos de eso, sí o sí. Y ahí se genera este proceso dinámico de coevolución. Si nuestra forma de vida, de negocio, de economía, de salud, de estructuras y tecnologías llegan a ser capaces de enritmarse con la vida, ¿sí? De no interferir en esa red, ahí vamos a poder realmente hacer
algo sustentable de todo nuestro accionar. Desde una palabra, desde cómo camino en el bosque, ¿sí? De cómo me alimento, de qué pienso, de qué sueño, cómo nazco, cómo muero. Está todo metido ahí, es parte de eso. Para eso necesitamos alfabetizarnos un poco más psicológicamente. Hoy todo lo que pasó estos días, lo que contó Jorge hoy, fue maravilloso para desburrarnos un poquito, ¿sí? De ese Umwelt, de ese Innenwelt, como decía hoy Jorge, de cómo estamos a través de eso entrelazados realmente con toda la vida, ¿no? Y tenemos que abrir más la cabeza, porque ahí vamos a pensar un poquito más antes de hacer una acción que puede romper esta red de la cual soy parte y dependo. Entonces, tratar de superar esta ilusión de separatividad, centrarnos a aprender y no interferir en el curso de la vida, invocar la confianza y la esperanza. Y esto de la confianza es vital, porque en una de las charlas que apareció con Peta el otro día en casa, que se vino unos días antes y fue maravilloso tenerte en casa, Jorge, hablábamos que esto que ya es mítico, en realidad se habló muchas veces, incluso está en la Biblia, ese pajarito se levanta ahí de dormir, ¿no? Y no está pensando en amarrocar porque capaz que el pasado mañana no tiene comida. Ay, ese día se la busca cuando tiene hambre, porque sabe que la vida se la ofrece, está ahí. ¿Sí? Que no se le va a acabar eso. Confía en la vida. La negra que contaste vos, por ejemplo, caminando, ¿cómo era ese cuento? ¿Querés contarlo vos eso? El de la negra que venía con los pescados. Ah, sí, sí, sí. Que me pareció hermosísimo. Era una negra en el Pacífico colombiano, en una población que se llama Los Villeros, ahí muy cerca de Buenaventura, que es el principal puerto sobre el Pacífico, en Colombia. Estaba yo pasando unos días y madrugué a caminar por la playa y en eso veo a una negra con un plato, tenía como 4 pescados. Y entonces le dije, hola negra, ¿y qué lleva ahí? Y dijo, lo del día. Ah. Y me dejó asombrado porque ella sabe que ya está. Algunos metros ahí ya encuentran lo que necesitan hoy, nada más. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque confía y sabe que eso, y si no es eso, será un fruto, o un día tocará pasar un poquito de hambre. Nosotros, por nuestra falta de confianza en la vida y hasta en nosotros mismos, empezamos a querer rapiñarle a la vida algo que no nos corresponde. Y ahí la cagamos, empezamos a romper redes. De repente eso era el fruto para otro, sostener todo un ambiente ecológico que rompí, o el otro que venía atrás mío a pescar también y yo me saqué todos los pescados porque quiero vender a los turistas y hacerme mucha plata, y de eso empezar a armar muchas cosas. Qué sé yo, me invento cosas en las cuales termino siendo esclavo inclusive, ¿sí? Como el cuento del indio que estaba en la hamaca paraguaya y viene el tipo, ¿y qué hace acá? Porque no va a trabajar, y todo el cuento era que poder lograr estar descansando en algún momento en una hamaca paraguaya, y bueno, ¿y si ya lo estoy haciendo? Ya se alimentaba, ya tenía un arbolito que le cubría del sol, tenía su comida y podía mandarse su descanso, ¿no? Ahí. Entonces, claro que en ese proceso que uno hace, uno aprende mucho, uno está obligado a relacionarse, uno tiene que ir a estudiar, uno tiene, ¿sí? Viajamos acá. Esto es parte también de construirnos nosotros mismos, de asegurarnos, necesitamos asegurar. ¡Qué cagada! Bueno, pero si no le ponemos la intención ahí, y eso sucede, como me dijo una vez una psicóloga mía, fui a consultarla ahí porque estaba pasando yo un proceso jodido en aquella época, y entre tantas cosas le contaba mi angustia. En esa época yo estaba estudiando y trabajaba, me tocó hacer la carrera trabajando, y en un día le decía, mirá, estoy angustiado porque o pago los apuntes, o el impuesto, o como, porque no me alcanza para todo. Entonces ella me dijo, loco, le estás enfocando mal. Digo, ¿cómo mal? Me dice, claro, porque si vos estás preocupado por esto, es como perseguirse la sombra a uno mismo. Si vos te querés perseguir la sombra, no la alcanzás nunca. Si te das la vuelta y te vas hacia la luz, hacia tu propósito, la sombra te sigue.
la sombra es lo material. ¿Sí? A mí ese ejemplo me graficó muchísimo y me hizo recuperar la confianza. Y lindísimo fue vivir una experiencia en esa época de mi vida donde yo no tenía las posibilidades que tengo hoy y ejercerlo en aquel mismo momento. Y las cosas empezaron a verse distintas. ¿Tá? Entonces, el tema es en qué estamos haciendo foco. Empecemos a ritmarnos con la vida, porque la vida nos cuenta otra cosa. ¿Sí? Bien. Pueden hablar, ¿eh? Acuérdense que a mí me gusta que larguen cosas. Esto me encantó, porque Darwin nos contó otra cosa, la ciencia nos contó algo de Darwin, no sé cómo es. La vida no se extendió en el planeta a través de la lucha, sino de la construcción de redes, la cooperación y la asociación. Entonces, vamos a tratar de invocar estas fibras dentro nuestra también. Esa es la idea, porque ya está sucediendo, que ya es en nosotros. Si no, no estaríamos acá, no estaríamos vivos, no estaríamos respirando, ¿sí? Y fíjense, estos componentes son vitales para que esto se mantenga, ¿sí? Redes, ciclos, ¿sí? La vida se mantiene siempre a través de ciclos, ¿no? El nacimiento y la muerte, la noche, las mareas, el cosmos, todo. Nosotros nuestro pulsar adentro. ¿Cómo? Las buenas y las malas. Las buenas y las malas. Es parte. El sufrimiento es parte. Dentro del pool de emociones que tenemos los seres humanos, nosotros decimos, ay, pero yo tendría que estar solamente feliz y contento y pasármela bien todo el tiempo. No. Qué ilusión estúpida. Porque no vamos a crecer. No nos vamos a mover. Yo necesito estar incómodo y que algo me jode, me pinche para decir, me tengo que correr. Tengo que empezar a hacer algo distinto. Tengo que moverme. ¿Sí? Necesitamos de esas crisis. Bienvenida entonces la angustia. Bienvenida entonces todas las emociones también que nos joden. ¿Cuál es el problema del humano? Está en esa ilusión de que no debería tener esas emociones dentro y bloquea el proceso que tiene que hacer ahí. Se va al psicólogo, se toma una pepa, que es el chaleco de fuerza químico actual, ¿no? Ya, y empezamos a evitar sentir eso, lo cajoneamos, barremos abajo la alfombra y seguimos. Seguimos, como sea. ¿Sí? La cagada es, la mala noticia es que en realidad eso sigue ahí vivo. Sigue ahí vivo en el teatro de mi mente y se replica en todo lo que veo y hago. ¿Sí? Empiezo a repetir estupideces porque en realidad no hice ese trabajo previo. ¿Tá? Y empiezo a cortar todas estas redes que me sostienen hasta que me caigo de verdad. ¿Sí? Ese equilibrio dinámico, la diversidad y la asociación. Estas son las cosas que tenemos que perseguir, las que tenemos que memorizarnos para poder hacer esto, para compasarnos con la vida. Y aparece la esperanza. Y la esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, porque esa es la cagada. De nuevo queremos meterle una zancadilla a la vida y querer que obre a nuestro antojo. La vida sabe que decir, minga. Minga, por más que reces 10 Padre Nuestro, igual te van a pasar las cosas que tengan que pasar. No es la receta para que no te pasen. O mentalizarte y hacer afirmaciones como hacen otros, o lo que sea. Hermoso, es una forma de abrir, ¿no? Mandar tu energía y abrir una brecha, empezar a plasmar, a crear una realidad. Todo bien, pero eso no quiere decir que eso va a seguir como vos quieras. Porque son tantas las variables, son inúmeras. Y yo manejo apenas un puñadito, manejo, entre comillas. Voy a pretender que la vida haga lo que yo quiera. No es así. Entonces, la esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, sino que ese algo tiene